Internacional que nos sintonizan. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos entrar hasta sus hogares para poder llevar la bendición que Dios tiene preparado para este día, para cada uno de sus hijos. Vamos a elevar palabras de oración para suplicar el auxilio divino. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder, Señor, presentarnos ante ti con nuestro corazón sencillo, Señor, pero con una devoción, Padre Santo, de querer adquirir más de tu conocimiento, más de tus verdades, más de tu revelación. Que venga, Señor, a liberarnos, que venga a sanarnos, que venga, Señor, a salvarnos de las situaciones en las que nos encontramos. Gracias, porque para esto dejaste tu palabra, tú para que nos guiara en todo nuestro caminar por esta tierra. Te pedimos que bendigas a toda la audiencia nacional e internacional, Señor, que nos sintoniza. Padre mío, que lleves la bendición reservada para este día cada uno de ellos. Te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, y te agradecemos por estar reunidos alrededor de tu palabra, que lleve la edificación, la consolación y la exhortación que está reservada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos oyentes, damos gracias al cielo una vez más por poder estar en el aire, con toda, a veces los inconvenientes que se presentan en el camino, pero nos sentimos contentos. Así que vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor en esta hora, y por eso le suplicamos su atención. No deje que nada lo distraiga, ni siquiera el sueño. Si le da sueño, párese para que usted pueda recibir la palabra de Dios, porque cada enseñanza que Dios nos da lleva un propósito y lleva una porción de bendición. Quien se pierde esa palabra y esa porción de bendición, bueno, se perdió esa porción de bendición. La siguiente palabra trae otra porción de bendición y la siguiente otra porción de bendición, pero esta bendición que lleva esta palabra ahora se la perdió. Y cuando Dios la envía es por algo, así que damos las gracias al cielo. Bien, venimos estudiando la familia de Abraham y Sara para sacar todo el provecho que quedó encerrado en esa historia. Provecho que ya vimos que nos viene a beneficiar ahora en pleno siglo XXI. Nosotros estamos en las mismas circunstancias que estuvieron las familias de antes. Y de hecho, para eso Dios dejó las historias escritas para que nosotros pudiéramos aprovecharlo. Nosotros de los finales de los tiempos somos la generación más bendecida, somos una generación especial. Primero, porque estamos viendo el cumplimiento de las promesas que dieron los profetas, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de los eventos que se narraron con mucha antelación miles de años atrás, y ahora nosotros estamos viendo el cumplimiento de ellos, están presentándose ante nuestra vista. Yo sé que mucha gente no se da cuenta de eso, pero eso nos hace una generación especial, como la generación que estuvo en los días de Jesús. Fue una generación especial, porque lograron ver el cumplimiento de la promesa que por miles de años se había dado, que el verbo de Dios se iba a encarnar. Fue una generación especial. Eso la hizo especial. Pero al ser una generación especial, los presenta ante eventos que van a ocurrir especialmente, ya sean buenos o no buenos. Y la generación de Jesús, que no pudo atender el llamado de ese evento magno que se presentó, sufrió las consecuencias mucho tiempo después y hasta la fecha la sigue sufriendo. Igual ocurre ahora con la generación de ahora, que no esté poniendo atención, que no le esté poniendo la debida, ¿qué le dijera yo? Sí, atención, el debido respeto, el debido discernimiento, se hará acreedora también a circunstancias muy especiales. Pero gracias, porque hay gente que está recibiendo la bendición de la revelación, la bendición de los acontecimientos que están dados. Más del 90% de las profecías que se dieron en el pasado las estamos viendo ahora cumplidas nosotros. Pero, claro, como en los días de Jesús, hay que tener un corazón sincero, hay que ser humilde, hay que reconocer que necesitamos de Dios, y a esas personas Dios les revela la verdad que está ocurriendo, y eso está ocurriendo ahora también. Las personas sencillas, humildes, que ponen su corazón sincero delante de Dios, Dios les está revelando lo que está ocurriendo y cómo pueden aprovecharlo. Bien, estamos viendo lo que pasó con la familia de Abraham y Sara.
Y para ello vamos a leer un texto que considero conveniente de base para la enseñanza que vamos a dar. Se encuentra en Marcos capítulo 12:30. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bien, por fin se dio la promesa que había tardado en cumplirse en la familia de Abraham y Sara, que de manera sobrenatural había nacido de Sara la señal que Dios les había dado en cumplimiento de la promesa que iban a tener una descendencia abundante, como las estrellas de los cielos y abundante como los granos de arena del mar. Y se dio ese cumplimiento sobrenatural de Isaac. Ahí estaba, presente. Tengan seguro que cada vez que miraban a Isaac, ellos pensaban en lo que Dios les había dicho. Isaac era el milagro que traía en sí la señal del cumplimiento de la promesa que le habían dado a Abraham, que iba a ser padre de muchedumbre de gente. Tengan seguro que el amor que tanto Abraham como Sara proyectaban hacia Isaac era bastante abundante. Y no solo a Abraham y Sara, sino que todos los sirvientes de Abraham se volcaron a poner atención en Isaac, porque él era el heredero que estaba en la casa. Como había salido y se había dado el evento de que Dios había dicho que sacaran a Ismael, el único que quedó en casa fue Isaac. Ya, si usted quiere, se había arreglado el inconveniente ese que alteró emocionalmente, especialmente a Abraham. Se había arreglado, ya solo Isaac estaba en casa. Estaba creciendo Isaac, recibía las atenciones de toda la servidumbre de Abraham, la misma atención que le daba Sara, como mucha mayor razón, la atención que le daba Abraham, pero en eso viene, y en ese correr de los años, sin mayor altibajo sino los normales, viene Dios y decide hablarle a Abraham nuevamente. Y Abraham, como Dios le había llevado solo promesas buenas, solo buenas noticias, pues le puso atención y se quedó quieto esperando a ver la noticia que Dios le iba a dar. Insisto, esperando buenas noticias. Solo que lo que Abraham escuchó de la voz de Dios le sorprendió sobremanera grande. Sí, porque jamás en su universo mental se había imaginado jamás algo que se estaba escuchando, que era mucho más fuerte que lo que le había pasado cuando Dios le pidió que sacara a Ismael y Agar de la casa, porque no iban a heredar con Isaac. Ya habían pasado muchos años, se había transcurrido el tiempo y ahora escucha algo que jamás él se imaginó que Dios iba a decirle. Porque le dijo en Génesis 22:2, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Créanme, humanamente, eso impactó el corazón de Abraham. Demasiado impresionante. Sí, porque después de que había recibido la promesa de Dios del nacimiento de un hijo del cual traería mucha descendencia, después que la costumbre de las mujeres había cesado en Sara, y después que había de manera milagrosa quedado esperando Sara, y después que había nacido Isaac, ahora que ya se encontraba logrado el niño y había crecido, resulta que a Dios se le ocurre pedirle a Abraham que lo ofrezca en holocausto. Humanamente hay que reconocer que eso no tiene explicación. Sí. Por situaciones parecidas es que mucha gente cuestiona a Dios. Bueno, por situaciones mucho menos que esas. Como que alguien pierde el trabajo sin ninguna justificación. O que Dios le pida a alguien que abandone una pareja
que no es cristiana o que abandone a algunos amigos que le están guiando por el mal camino. Empiezan a cuestionar a Dios por lo que Dios dice y por lo que Dios pide. Sin embargo, hay que aprender algo. Y es que Dios siempre sabe lo que hace. Lo impresionante en este caso es que Abraham, aunque no entiende lo que Dios le está pidiendo, sin embargo, sin mediar palabra, viene Abraham y sin contárselo a nadie, porque sabía que nadie lo iba a entender, él no lo entendía, mucho menos la gente de afuera. Sin embargo, viene Abraham y prepara todo lo que va a llevar, se levanta temprano, prepara la leña que va a utilizar, prepara los instrumentos que va a utilizar para el sacrificio, toma a su hijo Isaac y sale de camino al lugar que Dios le había dicho que siguiera. Se hizo acompañar por varios sirvientes. Sí, ellos lo iban acompañando y ellos miraban todo lo normal al ver la leña, al ver el asno, al ver los elementos para el sacrificio. Dijeron, va a celebrar holocausto a Jehová. Oiga esto, nadie más, sino solo Abraham sabía lo que realmente iba a ocurrir, porque solo él había escuchado la voz de Dios de lo que Dios le estaba pidiendo. Todos los demás miraban lo que estaba haciendo Abraham como algo normal. Y al ir de camino, viene y el hijo le pregunta a Abraham, su padre, Padre, traemos la leña, traemos el fuego, traemos el puñal, ¿dónde está el cordero que se va a sacrificar? Y Abraham solo le da una simple respuesta sin mayor explicación, porque Abraham mismo no la tenía. Y le dice, Dios se proveerá de cordero. Cuando llegaron al lugar donde iba a ser el sacrificio, dice que Abraham dejó al asno y a los sirvientes al pie del monte y le pidió a Isaac que cargara la leña. Él llevaba el resto de instrumentos y empezaron a subir desde que salió Abraham del lugar que Dios le había hablado hasta llegar al lugar de Moria, donde está el monte. Habían transcurrido 3 días. Tenga seguro que esos 3 días han de haber sido terribles para Abraham. Pero sin entenderlo, iba cumpliendo la voluntad de Dios. Bien, subieron al monte. Y allá en el monte ocurrió algo que no tiene nombre, humanamente hablando. Viene Abraham, prepara el altar, Isaac baja la leña, la ponen sobre el altar, preparan todo lo que iba a ocurrir y al final puso Abraham a Isaac sobre el altar y lo ató al altar, como ataban a los corderos cuando los iban a sacrificar. Y Abraham procedió a hacer lo que Dios le había dicho. Eso es impresionante. Eso tiene que impresionar a cualquiera. Y agarró el puñal y cuando lo iba a poner sobre el cuello de Isaac, escuchó una voz de un ángel que le dijo, Abraham, detente. Dios solo estaba probando si no le ibas a negar al hijo que tanto amas. Créame que todo ese proceso de que Dios le habló a Abraham, de que él caminó, que él preparó todos los elementos, era haber sido si usted quiere, un caminar de sentimientos encontrados, de interrogantes, tal vez sin respuesta. Sin embargo, él procedió solo a obedecer lo que Dios le había dicho. Señores, por eso Abraham es nombrado el padre de la fe. Porque humanamente tenemos que reconocer que no hay quien haga eso que Abraham estaba haciendo. Sí, él no sabía lo que iba a ocurrir. Él solo Dios le dijo, ve y sacrifícame a tu único hijo, a quien amas tanto. No le dio más explicación al Señor. La mayoría de la gente actualmente vive renegando delante de Dios por las cosas que Dios pide. Y eso que le está pidiendo que abandone sus malos hábitos, su vida de pecado, la vida desordenada que lleva. Y cuestionan a Dios por eso.
Por eso la mayoría de la gente no sigue el camino de Dios. Sí, porque saben que Dios va a hacer demandas. Y aunque no las entienden a cabalidad, vienen y prefieren no seguir los caminos de Dios. Sin embargo, lo que llevan ellos, y eso es fácilmente explicable, los malos hábitos, los vicios, el libertinaje que practican, los viene destruyendo a ellos. Pero por eso, por no abandonar eso, no siguen los pasos de Dios. Bueno, aún hay mucho cristiano que se dice seguir el camino de Dios y sin embargo no abandona las cosas que Dios pide. Señores, por eso Abraham fue nombrado el padre de la fe. Fíjese que la única explicación que se encuentra para que Abraham pudiera hacer eso sin tener todas las explicaciones. Uno, como ya sabe toda la historia, encuentra sentido, pero él sin tener todas las explicaciones, la única manera de poder hacer eso es que la persona ame más a Dios sobre todas las cosas. Y que crea que lo que Dios pide, aunque no lo entienda, no resultará para nuestro mal, sino siempre resultará para nuestro bien. Uno de los problemas más grandes que tiene la raza humana es que siempre queremos entender a Dios, que está lleno de sabiduría e inteligencia, con nuestra mente pequeña, pequeñísima con la mente. Y nos ponemos a cuestionar lo que Dios pide, lo que Dios hace, tratando hasta de juzgarlo, sin saber que Él es todo sabio, todopoderoso, que es muy grande. Y nosotros con nuestra mente de hormiga, perdone que lo diga, queremos cuestionar lo que Dios dice y lo que Dios demanda y lo que Dios hace. Y hay quienes se ponen hasta a juzgar a Dios y hay quienes lo encuentran culpable. Le dicen, ¿por qué si Dios es tan bueno que está ocurriendo todo esto que está ocurriendo en la tierra? ¿Por qué estos males? ¿Por qué estos crímenes? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué las enfermedades? Y le echan la culpa a Dios de algo que en su ignorancia se ponen a cuestionar. Sin saber. Sí, porque algunos han dicho, ¿y por qué Dios hizo al diablo? Y los demonios, ¿por qué? Y lo que ellos no saben es que Dios no hizo al diablo ni a los demonios. Dios hizo a Luzbel y él se convirtió en diablo, es otra cosa diferente, como a usted. Dios no lo hizo como es usted ahora, con esos malos hábitos, con esa vida desordenada que tiene. Dios lo mandó inocente, limpio a la tierra. Usted se convirtió en lo que ahora es. Y no le eche la culpa a Dios por lo que usted es. Sus decisiones malas lo han llevado hasta donde está ahora. Sí, y las decisiones que está tomando lo seguirán llevando mal. Van de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice la Biblia. Por el vicio que tiene, no le eche la culpa a Dios. Porque Dios lo mandó limpio a la tierra. Usted fue el que tomó esas malas decisiones y se convirtió en lo que ahora es. La raza humana vino limpia a la tierra. La raza humana es lo que es ahora, con todos sus vejámenes que realizan unos contra otros. Es porque ellos se han convertido en eso, pero Dios no creó eso. Dios los creó puros, los creó limpios. Y usted lo puede ver cada vez que alguien nace, viene inocente. Por eso todos los niños llaman la atención por la inocencia que presentan. Son atractivos por eso. Por muchas otras cosas más, pero también por eso. Así que no le eche la culpa a Dios, no trate de juzgar a Dios con su mente de hormiga. Y creo que estoy exagerando, más pequeña que la hormiga. Pero solo hacen eso las personas cuya ignorancia es demasiado grande. Porque el que sabe algo de la vida y de Dios sabe que Dios siempre tiene la razón. Mire lo que está ocurriendo aquí con Abraham. Él, sin entender lo que Dios le está pidiendo, empieza a obedecer. Y por eso, con toda razón, lo ponen lo nombran como el padre de la fe. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que muchas veces Dios nos va a pedir las cosas que más amamos. Sí, porque lo que nosotros no sabemos es que cuando amamos algo o a alguien más que a Dios, eso se ha convertido ya en un ídolo, aunque usted no lo sepa. Sí, porque el primer lugar lo debe tener Dios. Y óigame, y como Dios nos da todo, Él merece el primer lugar. Si Él no está pidiendo nada extraordinario. Es como que le dijera yo a un empresario que pone su empresa,
le pida a los empleados que lo respeten como la máxima autoridad. Es lo normal. Él puso la empresa, Él puso el dinero, Él puso las máquinas, Él puso todo y le está dando trabajo. Dios hizo todos los universos y nos puso a nosotros a participar de ellos. Y nos pide que reconozcamos que Él es el número uno. Él lo es. Él lo puso. Él tiene el derecho. Pero si ponemos a algo por encima de Dios, ya se convirtió en un ídolo. Estamos totalmente errados. Como que viniera un trabajador y le hiciera caso al empresario de la otra empresa. Imagínese usted, de lo que tiene que hacer en esta. Lo normal es que lo saquen de esa empresa. Está actuando mal. Y si usted viene en esta vida a vivir en la vida que Dios hizo, la máxima autoridad es Dios. Por eso Él con toda justa razón pide que el primer mandamiento del texto sagrado dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la única manera de demostrarle a Dios que lo amamos así es cuando se presenta la ocasión que tenemos que elegir entre Dios y alguien más. Entre Dios y cualquier cosa. Sí, porque hay quienes aman más a su carro que a Dios. Sí, porque pasan los fines de semana lavándolo, puliéndolo todo y no van a la iglesia. No buscan a Dios. Hay quienes aman más su casa que a Dios. Sí, porque la pasan arreglando el fin de semana y no van a la iglesia a buscar a Dios, a alabarlo. Sí. Hay quienes aman más el descanso que a Dios. Hay quienes aman más a sus familiares que a Dios. Sí, porque con tal de estar con ellos, en componendas con ellos, no les importa no buscar a Dios. Aman más a sus amigos que a Dios. Y hay quienes aman más el trabajo que a Dios. Prefieren estar trabajando y trabajando y trabajando y no buscar a Dios. Por eso el Señor, conociendo los males que la raza humana tiene, vino Él y dijo: el que no dejare padre, madre, hijos e hijas por mí, no es digno de mí. Porque óigame, ¿por qué Dios pide eso? Porque cualquier persona o cosa que usted le dé más importancia y le ponga más confianza que en Dios, le va a terminar fallando tarde que temprano. El único que no falla es nuestro Dios. Y por eso Él pide que confiemos en Él, porque Él es la persona, es el ser que siempre será fiel, nunca cambia, nunca varía. Todo lo demás falla y todo lo demás se acaba, por bueno que sea. Puede que alguien tenga un padre o una madre, buenos padres, buenas madres, dentro de lo aceptable, por supuesto, porque no hay nadie perfecto. Y puede ser que sea buen padre responsable y buena madre responsable y amorosa y todo eso, pero se va a acabar. En cambio, se elige a Dios como Padre y lo pone en primer lugar. Usted está garantizado y lo que Dios quiere es el bien para usted. Así de fácil. Normalmente, por la imperfección de la cual estamos constituidos todos los seres humanos, por buenos que parezcamos, por bueno que queramos presentar, vamos a tener fisuras que van a desilusionar a la gente. En cambio, Dios es perfecto. Y por eso viene Él y quiere que lo pongamos en el lugar que le corresponde por derecho de creación. Y es impresionante lo que Abraham hizo. No entendía lo que Dios le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo algo sumamente extraordinario, que casi podía decir contradecía todo lo que le había dicho antes, las promesas, que iba a ser padre de multitudes, que en Isaac se cumplía ese milagro, el inicio de ese milagro. No lo entendía, pero hizo algo de lo que mucha gente no hacemos hoy, y es que, aunque no entendía, sabía que Dios nunca iba a buscar su mal y empezó a obedecerlo. Bien, como nosotros sabemos toda la historia, vimos que Dios no permitió que matara a Isaac. Le dio un carnero que estaba trabado entre los zarzales y el sacrificio de adoración a Dios se hizo. Ahora la pregunta que hay que hacerse a estas alturas es: ¿por qué Dios le pidió a Abraham que hiciera eso? Y es donde nosotros tenemos que poner atención. Y es que Dios, pensando una vez más, oiga esto, en las futuras generaciones, quería dejar una figura clara
de lo que en la familia del padre de la fe, de lo que Dios iba a hacer en el futuro al entregar a su Hijo Jesucristo, al que más ama a él. Por eso le pidió en figura a Abraham que entregara lo que más amaba a Abraham, que era su hijo, a su hijo Isaac. Y fíjese cómo la figura es casi exacta. Viene Abraham y le pide a Isaac, al que más ama, fíjese, al que más ama, al que le va a hacer cumplir la promesa de convertirlo en padre de multitudes. Viene, le pide a Abraham que lo lleve en sacrificio, lo lleve y le pide que cargue la leña. Él iba cargando la leña. Después que dejaron a los asnos y a los sirvientes al pie del monte, Isaac llevó la leña cargando. Con aquí va a ser el sacrificio. Y eso lo figura clara que el Hijo de Dios iba a cargar el madero en el cual lo iban a sacrificar. Otra parte de la figura que queda escrita es que desde que Dios le habló a Abraham hasta llegar al monte Moria pasaron 3 días. Y solo en esos 3 días si usted quiere, de angustia, porque los había vivido Abraham, solo es figura de los 3 días que pasó Jesús en la tumba. Luego después viene y antes de que Abraham matara a Isaac, porque el ángel lo detuvo, le devuelven a Abraham a su hijo vivo. Y solo es una figura de que Jesús, el Hijo de Dios, después de haber sido sacrificado, iba a regresar al tercer día de manera viviente. Y se hizo presente en eso. Prácticamente era una figura clara de la resurrección. Esto es lo que nos enseña la historia que quedó registrada de la familia de Abraham. Oiga esto. Dios le pidió a Abraham lo que más quería. ¿Sabe por qué? Porque era la figura de lo que Dios iba a hacer. Que Dios iba a entregar al sacrificio lo que más quería en el cielo. Sí. Y lo iba a entregar por la raza humana. Señores, esto que estoy hablando ya, la aplicación esta no tiene nombre. Que Dios iba a entregar, óigame, lo que más quería en el cielo. Lo iba a sacrificar por la raza humana. Esto no sé cómo nombrarlo. Alguien en una oportunidad tratando de definir eso lo dijo muy bien, muy atinadamente. Dijo, Dios prefirió entregar lo que más quería en el cielo. Oiga esto, antes de aceptar la idea de tener que vivir sin nosotros a su lado. No fue un proceder de Abraham sencillo, saber que tenía que sacrificar a su hijo. No, eso le duele a cualquiera. Y en aquel entonces era mucho más fuerte. Y Dios al entregar a su Hijo Jesucristo no fue algo fácil. Sin embargo, lo hizo con tal de tenernos cerca de Él. Mis queridos oyentes, por eso es altamente condenable que cualquiera de la raza humana rechace tal favor divino, tal sacrificio que hizo el Padre y tal sacrificio que hizo el Hijo para venir a rescatarnos. El que tal haga se hace acreedor a ser sancionado por el castigo más terrible que pueda existir, y es de ir a parar al infierno y al lago de fuego, porque está despreciando lo más grande que Dios pudo hacer e hizo, entregar lo que más quería. Se desprendió del Hijo, lo mandó a la tierra y lo mandó sabiendo que iba a ser sacrificado. Por eso en el Getsemaní hubo un diálogo entre el Hijo y el Padre. La Biblia nos presenta el monólogo nada más de lo que Jesús dijo, pero hay un diálogo. Y Jesús le decía al Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Estaba suplicando. Y la respuesta que el Padre le decía es, no se puede. Si tú no pagas
por ellos. Ellos tendrán que pagarlo. Y ellos no tienen cómo pagarlo. Y al final vino el Señor Jesús en aquella oración angustiosa que tuvo, donde sudó grandes gotas de sudor con sangre al reventarse las arterias, los vasos capilares por la tensión terrible que estaba teniendo. Al final dijo él: bueno, Padre, oiga esto, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Y entregó el Dios de la gloria, lo más grande, lo más alto, lo más cercano que tenía en el cielo. Cualquiera que desprecie eso, no le queda otra alternativa que ser juzgado, condenado y sentenciado, porque ignoró tal provisión, tal presentación del amor de Dios. Esto es muy grande y es demasiado maravilloso hablar de esto. Sí, señores, cualquiera que no se aproveche de esta oportunidad, no le queda más que sufrir la sentencia que la justicia divina le va a dar. Le va a decir la justicia: te di la oportunidad de que pudieras librarte de todo tu mal proceder, toda tu vida, y no quisiste aceptarla. No quisiste aceptar ese perdón. Bueno, tienes que pagar todo lo que hiciste. Por eso qué bueno que nosotros, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, el sacrificio del Calvario, el regalo más grande que Dios pudo darnos. Porque oiga esto, al darnos lo más grande que tenía en el cielo, lo que más amaba en el cielo, al darnos eso, nos dio todo. Por eso no tiene empacho el apóstol Pablo en hablar en sus cartas diciendo que nosotros somos herederos de Dios. Señores, usted y yo, herederos de Dios. ¿De Dios? ¿Herederos? Y coherederos con Cristo. Usted y yo, que está sentado ahí, por no hacer nada, simplemente por aceptar la oferta. Heredero de Dios. Si ahora le llegaran diciendo a usted que en las circunstancias de la vida, y se han dado casos en que muchos vienen y al final descubren que eran hijos de un multimillonario y les dejó una gran herencia, se sienten felices y bueno, usted y yo, herederos de Dios, no sabemos el regalo grande que nos están dando. Por eso el que desprecia eso, mis queridos oyentes, se hace merecedor a la sentencia de la justicia perfecta y divina. Bien, ¿qué tenemos que hacer aquellos que hemos recibido el regalo que Dios nos dio? Lo que nos queda nada más es, lo mínimo que podemos hacer es honrar tal acción, entregándole a Dios nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestro amor por tal acto cometido con nosotros al mostrar su amor divino. Por eso dice el texto que más conocido está del Evangelio de Juan. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Oiga esto, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo a cambio de aceptar el regalo. ¿Y quién desprecia un regalo sino aquel que no merece? ¿Quién desecha un regalo? ¿Quién tira a la basura un regalo? Ese no merece que nunca le regalen nada. Bien. Esta es la gran oferta que viene del cielo. Por eso quedó escrita la historia de Abraham e Isaac. Para que nosotros entendiéramos, y Dios quería dejar la enseñanza clara de lo que estaba ocurriendo, no en la tierra, sino en el cielo. Entregando lo más sagrado que tenía, el Dios de la gloria. Damos gracias al cielo por esta enseñanza escondida ahí,
en esa historia que ocurrió hace miles de años y que ahora nosotros podemos, con la revelación de Dios, venir a sacar y poner la flor de tierra para que puedan oírla todos aquellos que deseen beneficiarse con ella. Bien, como es normal, no puedo cerrar esta transmisión sin hacer la invitación a las personas que no han aceptado el plan de salvación que el Padre presentó, que no han recibido el regalo que Dios mandó a la tierra. Por desconocimiento, por ignorancia, la vida que llevas solo te lleva a la destrucción y tú lo sabes, ya estás sufriendo las consecuencias de eso. Pero Dios te ofrece todavía la alternativa de poder cambiar. El apóstol Pablo dijo, hablando de este evangelio, de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú eres una nueva criatura si recibes a Cristo Jesús. Solo tienes que aceptar el plan de salvación y aceptar a Jesucristo como Salvador. Y todo cambiará en tu vida. Y es muy fácil, no tienes que pagar. Si en algún lado te están pidiendo dinero por las bendiciones de Dios, te están tomando el pelo. Esto es totalmente gratis. Y a Jesús pagó en el Calvario por todos los beneficios que nosotros íbamos a recibir. Solo tenemos que aceptarlo. Tengo que hacer la invitación entonces a cualquiera que me está escuchando, que por providencia divina escuchaste esta enseñanza. Dios te está hablando al corazón. Solo tienes que repetir la oración que yo voy a hacer. Pon tu corazón en ello y recibes el regalo de Dios. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, vengo a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a recibir el plan de salvación que tú nos regalaste. Por ese sacrificio que hiciste, Señor, inmerecido para nosotros, pero decidiste hacerlo, al entregar a tu Hijo Jesucristo, para que viniera a rescatarnos. Te pido perdón por todos mis pecados, que la sangre derramada en el Calvario, por tu Hijo Jesucristo, venga a limpiarlos. Te pido perdón por haberte ignorado en mi caminar, por haber violado tus mandamientos. En el nombre de Jesús lo acepto como mi Salvador personal. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser fiel hasta que tú vengas por mí. Gracias por este regalo. Gracias por tal evento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, tú pasas a formar parte de la familia de Dios. Sí, y tu destino es el cielo. Si tú mueres hoy en la noche, tú vas para el cielo. Ya no tienes que tener pena por tu futuro, ya está asegurado. Solo consíguete una Biblia. El Nuevo Testamento empieza leyéndolo con el Evangelio de Juan y luego lee toda la Biblia. Puedes sintonizarnos todos los días que aparecemos ahí al final de tu pantalla, los días en que estamos transmitiendo. Si quieres visitarnos y vives en la ciudad de Guatemala, ahí está la dirección de la iglesia. Buscaremos un espacio para poderte recibir. Y tú, mi hermano, que has recibido a Cristo Jesús, que ya le aceptaste como Salvador, lo que tienes que hacer es honrar ese gran regalo, poniéndole todo tu amor a Dios, tu tiempo, tu servicio y dando buen testimonio para que Dios se sienta complacido contigo. Así que damos gracias al cielo en el nombre de Cristo Jesús. Lo agradecemos en esta hora y no tenemos más que hacer que desearle que pasen una feliz noche y que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por sus comentarios, por sus bendiciones y sean recibidas de vuelta en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra transmisión.